Buenos días, estamos con la señora Jennifer Stephanie Guayatla Avendaño, dueña de la línea de ropa para mujer Surprise. Mucho gusto, es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros queremos saber un poco de cómo inició su empresa, cómo la ha conseguido y varias cositas. Ahorita vamos a dar un poco de preguntas. Bueno, la primera sería, ¿qué experiencias laborales previas le ayudaron a prepararse para crear su empresa? Anteriormente había estado trabajando en fábricas textiles y también había estado trabajando en algún negocio de venta de ropa. ¿Y cómo fue que influyeron esas experiencias que tuvo? Pues digamos que, por ejemplo, en la tienda de ropa vi realmente las necesidades que la gente tiene y en la fábrica de textiles vi la perspectiva desde la empresa como distribuidor de ropa. Entonces eso me sirvió como que unir las necesidades de uno y de otro y crear un negocio pues totalmente nuevo cubriendo esto. Bueno, basándome en sus respuestas, ¿en su familia existen emprendedores o modelos empresariales que le hayan influenciado? Sí, mis padres tienen un pequeño negocio, además de que mi hermano también me impulsó un poco con un negocio que tiene y eso me motivó. Entonces, ¿cuál fue su primera exposición a la idea de emprender? ¿Qué fue lo que la impulsó o su primer contacto que tuvo con esa idea del emprendimiento? Creo que fue el hecho de ver a mis padres como tener una idea y pensar en cómo le iban a poner en práctica y cómo iban a echar a andar su negocio. Entonces fue eso, el ver su esfuerzo y el poner su idea realmente en su negocio. Ok, pasando a la fase del nacimiento de la empresa, ¿qué recursos así financieros tenía disponible para crear la empresa? Puedo decir que eran pocos, ya que solo contaba con algunos ahorros y pues mi liquidación del tiempo que había estado trabajando en la fábrica y algún apoyo económico que me dieron mis familiares también. ¿Y cuál fue el punto de inflexión o ese momento que le hizo decidir a ya tengo que comenzar esta empresa, ya es el momento? Realmente fue como que cuando empecé a ver que ya estaban pasando los años y no estaba haciendo algo que me estaba gustando, fue cuando dije, me voy a arriesgar y voy a intentar hacer lo que me gusta y vamos a ver qué pasa. Ok, a mí me gustaría saber cuál fue la motivación principal para crear su empresa y el cómo surgió la idea. Creo que fue eso, fue de el ya arriesgarme y hacer lo que me gustaba y lo que me motivó, pues fue también ver todas las fallas que veía yo en los dos negocios en los que estuve trabajando y quise ver si realmente mi idea solucionaba esos problemas. ¿Su idea estaba completamente fundamentada o tuvo que buscar por otros lados para complementarla? Sí tuve que buscar por otros lados porque había muchas áreas de mejora, entonces pedí asesorías, me dijeron cómo podía hacer unas cosas, lo que era posible y lo que no era posible, y así pues llegó a lo que ahora es la empresa. Bueno, pasando a la fase de la consolidación, ¿cómo ha evolucionado sus metas y objetivos desde la creación de la empresa? Creo que han evolucionado bastante porque al principio mis metas y objetivos eran tal vez posicionarme en mi ciudad, ¿no? Que la gente de mi ciudad conociera los productos que teníamos, darles trabajo a las personas de mi ciudad, pero poco a poco fueron creciendo y ya no se convirtieron en mi ciudad, sino fueron a llegar a mi estado y llegar ahora ya a lo que es nivel nacional y posiblemente a nivel internacional a futuro. ¿Y cómo ha gestionado los riesgos de su empresa conforme ha ido creciendo? Ha sido un poco difícil, tengo que decirlo. Eh, los tuve que analizar antes, previamente, todos los posibles riesgos que iba a tener y tuve que también hacer como mi tipo reporte de qué es lo que iba yo a hacer si me enfrentaba yo a tal riesgo, o si me quedaba yo ya sin opciones, con qué personas me podría asesorar en cada tipo de riesgo y en cada rubro. Pero sí ha sido un poco complicado. Ok, ¿usted ha cambiado su disposición al riesgo a medida que la empresa ha crecido? No sé si me podrías aclarar un poquito más esa pregunta.
Bueno, de acuerdo a su disposición, usted al momento de que si llegara a surgir un riesgo, ¿cómo actuaría mediante el crecimiento de su empresa? Bueno, por ejemplo, sí ha cambiado y ha sido distinto, ya que, por ejemplo, antes cuando estaba yo sola, solo era como que yo sola y buscar en internet. Ahora, por ejemplo, puedo asesorarme de algún abogado si es algo financiero, o de algún contador, perdón, si es algo financiero, si es algo legal en lo que quiero, por ejemplo, extenderme en otras áreas o así. Entonces, como que ha cambiado mucho cómo me enfrento a los riesgos. ¿Y cómo es que ha logrado mantener un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal? Ha sido un poco complicado, pero creo que es organizarme y darle el tiempo a cada cosa. Por ejemplo, si estoy en casa y estoy para los que están en casa conmigo. No trato de no tocar temas de trabajo. Y si estoy en el trabajo, es dar el 100% de mí totalmente en el trabajo para no descuidar tanto una cosa ni otra. Sí. Usted, si tuviera la oportunidad, ¿qué cambiaría o haría diferente si pudiera comenzar de nuevo su empresa? Em, Tal vez pedir un poco de más capital al inicio, tal vez algún financiamiento externo para poder iniciar más grande mi negocio, ya que inicié muy pequeño y creo que eso fue lo que me detuvo gradualmente el crecimiento, si no tal vez ahorita ya se estaría más grande mi negocio. Creo que eso sería lo que cambiaría, arriesgarme más. Entonces, ¿cuáles cree que fueron las características personales más importantes que le ayudaron en el desarrollo y éxito de su negocio? Ay, creo que es el ser valiente, no tener miedo y pues ahora sí que el ser responsable, ¿no? Afrontarme a lo que venía, ya sea bueno o mal. Creo que son las dos principales que podría decir. Sí, bueno, para la gente que nos está viendo, bueno, ¿usted qué consejo valioso daría a alguien interesado en emprender en la actualidad basado en su mera experiencia? Yo diría que no le tengan miedo a arriesgarse, que cumplan sus sueños y sus ideas. Claro, plantéenlo todo primero, analicen los riesgos que pueden tener, pero, pero no tengan miedo. Eso sería lo que ¿Considera puedo. que es necesario algún tipo de preparación para eso que acaba de mencionar? No, es meramente valor de uno mismo, valor propio, tal vez alguien que te esté alentando también, tener a las personas correctas a tu lado, pero pues no necesita realmente una preparación, sino tener una mente fuerte, se podría decir. Que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por habernos compartido su experiencia como empresaria y muchas gracias por su tiempo. Sí, por nada, gracias a ustedes. Fue un gusto. Buenas tardes, en este momento ahora nos encontramos con el señor Brian Jacir Lechuga Hernández, el propietario del negocio Otakul. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Bueno, empezando con las preguntas, señor Brian, me gustaría saber cómo inició su negocio. Bueno, quisiera saber si en su familia existen emprendedores o modelos empresariales que la hayan influenciado. Sí, de hecho, la mitad de mi familia aproximadamente tiene bastantes negocios, así que tuve dónde apoyarme y de dónde inspirarme. Em, entonces, ¿se podría decir que también tiene alguna experiencia previa en el sector de su negocio? Tuve una experiencia más como cliente, pero bueno, como es un sector de ventas, sí, se podría decir que sí, sí la tuve. Ok, ¿cómo surgió su interés por emprender y cuándo decidió que quería ser empresario? Pues como ya dije, la mayoría de mi familia tiene algún negocio, así que me interesaba hacer el propio. Y me interesé en este modelo de negocio porque vi que en mi ciudad no había muchas tiendas por el estilo, entonces vi una oportunidad. Bueno, iba un poco encaminada, entonces vio su oportunidad de negocio según la necesidad, se podría decir. Sí, según la necesidad. Ok, pasando un poquito más, adentrándonos a la fase del nacimiento de su negocio, le queremos hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿siente que durante la iniciación
cometió errores. Sí, cometí algunos errores de administración más que nada, pero se soluciona con el tiempo, uno aprende mañas. Ok, me gustaría saber a mí cuál fue la motivación principal para crear su empresa y cómo surgió la idea. Pues como ya dije, la idea surgió de que no había muchas tiendas en ese sector y como a mí, bueno, yo soy partidario de ese tipo de cosas, pues de ahí nació más que nada la motivación para hacerla y en torno a qué. Ok. ¿Obtuvo algún financiamiento adicional durante esta fase o cómo sacó el capital para iniciar su negocio? Sí, tuve unos préstamos por parte de familiares, pero al final lo recuperé todo, pero sí fue, como fue más en familia, al final no fue nada externo, entonces fue casi por dentro de. Ok, bueno, ¿cuál era su nivel de disposición al riesgo al lanzar la empresa y si elaboró algún plan de negocios? Sí, bueno, tomando en cuenta que no había mucha competencia por el lugar, no tenía mucho riesgo de fracasar a menos que no hubiera muchos interesados en el tema, pero tenía planes de contingencia en caso de, así que supongo que iba todo bien gestionado. Ya yéndonos un poquito a la fase de consolidación de su empresa, ya cuando su empresa ya está funcionando, ¿cuáles fueron sus estrategias clave para mantener un crecimiento sostenible durante esta etapa? Bueno, como todo este tipo de cosas suele gustarle más a los jóvenes y jóvenes adultos, intenté meter cosas por el estilo a las tiendas y expandirlas un poco más a los alrededores de la ciudad para que estuviera al alcance de más. Entonces, así fue como fue creciendo. Ok, bueno, usted como empresario ha logrado mantener un equilibrio satisfactorio entre el trabajo y la vida personal y si ha tenido que enfrentar momentos críticos en el desarrollo de la empresa. Llevo un buen equilibrio, ya que pues siempre he creído en que mientras se enseñen bien los empleados pueden hacer maravillas. Y creo que todo bien hasta ahora, no podría opinar algo diferente. Ok. ¿Cuál considera que fue su logro más significativo durante la consolidación de su empresa? Bueno, el hecho de que las semanas posteriores a un evento que hice para llamar la atención, empezó a haber mucha concurrencia en las diferentes tiendas que ya se estaban abriendo. Entonces creo que eso explotó un poco el éxito de la propia empresa. Ok, bueno, hablando del hoy y mañana, eh, ¿qué cambiaría o haría diferente si pudiera comenzar de nuevo en su empresa? Empezaría haciendo más eventos publicitarios, ya que en el momento que funcionó me di cuenta que si lo hubiera hecho antes hubiera ampliado más, pero realmente creo que todo lo demás no lo cambiaría porque fue un buen desarrollo. ¿Y tiene algún plan para expandirse a nuevos mercados o segmentos de clientes? Sí, como ya dije, estoy más enfocado en los jóvenes y jóvenes adultos, pero este mercado está empezando a expandirse a la gente más joven, entonces estoy pensando en cómo abarcar ese tipo de población. Ok, bueno, bueno, ¿cuáles considera que fueron sus rasgos personales más importantes para alcanzar el éxito? Pues en primera, ser perseverante, porque al inicio no hubo mucha venta, pero con un poco de estrategia se logró. Así que más que nada la perseverancia, porque todo puede caer en cualquier momento, pero mientras sigas intentando se puede sacar adelante. Y bueno, disculpe, regresando un poco a la pregunta que le había hecho anteriormente, ¿qué inversiones realmente está considerando para impulsar el crecimiento del futuro de su empresa, de lo que nos había hecho llegar más a ese otro segmento de mercado? Bueno, pues eso todavía está en planes, pero estamos intentando enfocarnos en las zonas que están al alcance de esa población, porque como esto va enfocado a la gente que ya puede dedicarse a leer los subtítulos y todo eso, para los jóvenes tiene que ser más como que la gente que ve esas cosas en español. Entonces estamos viendo qué animes o qué cosas en español tienen más impacto en la gente más joven para ver a qué enfocarnos, más que nada.
Ok, muchas gracias por su tiempo y por su disposición al responder nuestras preguntas. Gracias a ustedes, fue una entrevista agradable. Buenos días, nos encontramos con el señor Federico León, el ya conocido empresario, dueño de la empresa Tortuga Playera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, señor León, sabe que esta entrevista es para conocer la perspectiva desde un emprendedor exitoso de cómo fue evolucionando su emprendimiento. Entonces, comencemos por sus inicios. ¿Qué fue lo que inspiró su deseo de emprender? Más que nada, mi proyecto y mi visión lo quería llevar a cabo a la realidad. ¿Cuándo fue el momento en el que supo que quería ser un empresario? En el momento que salí de la prepa, no me veía con una carrera, ni siquiera sabía qué estudiar, así que dije, bueno, vamos a realizar mi proyecto. ¿Tuvo algún mentor o alguien en particular que lo ayudara a llevar a cabo su empresa? Sí, claro, mi hermano fue el que me ayudó bastante. ¿Cuál fue su inspiración inicial detrás de la creación de su empresa? Mi inspiración inicial, más que nada, fue salir adelante, porque como no quería estudiar ninguna carrera, necesitaba salir adelante. Trabajé como empleado, pero la verdad quería ser mi propio jefe. Bueno, pasando ya a la parte en la que dio inicio a su empresa, en la que ya la tenía, en la que ya estaba siendo la realidad, ¿podría decirnos, por ejemplo, cómo fue que pasó de la idea inicial a la concepción específica de su empresa? Ok, la idea inicial surgió mediante un amigo que él hizo una empresa de chamarras para invierno, solo que yo hice lo contrario. De ahí empecé a generar mi idea, empecé a visualizar los objetivos, este, y así fue creciendo el proyecto, fue mi idea, más que nada. ¿Cometió algún error durante el crecimiento de su proyecto? Claro, durante el proceso, muchos errores al principio. ¿Qué recursos tenía disponibles cuando inició su emprendimiento? ¿Qué recursos? Tenía un poco de dinero ahorrado, eh, tenía apoyo de mis amigos y eso más que nada. ¿Cuál fue su estrategia de ventas y de marketing que utilizó para dar a conocer su empresa al inicio? Al inicio, conectar con gente joven. Bueno, entonces hablemos un poco de qué es lo que se haría usted como un emprendedor experimentado, cómo es que ve su empresa ya evolucionando el día de hoy, por ejemplo, cómo han evolucionado sus objetivos y metas desde el inicio de su empresa hasta ahora. Actualmente, bueno, anteriormente al principio, mi objetivo era que me reconocieran dentro de todo el país. Y el objetivo, gracias a Dios, actualmente es ser reconocido internacionalmente. ¿Y cómo considera usted que se ha expandido la cantidad de clientes que tenía desde el nacimiento de su empresa hasta esta fase ya de consolidación? Los clientes empezaron a expandirse exponencialmente, fue casi de la noche a la mañana. Hubo un tiempo que fue, nada más estábamos en a lo mejor 3 estados y de la noche a la mañana ya nos estaban solicitando información si íbamos a abrir más tiendas o sucursales en otros estados. ¿Y cómo ha cambiado su carga de trabajo y la distribución de su tiempo de los inicios a hoy en día? Claro, al principio te consume, claro, como es tu proyecto, te consume todo tu tiempo, no tienes personal. Ahora a lo mejor me consume un poco menos,
pero es gracias al crecimiento ya tengo personal. ¿Y qué estrategia financiera se podría decir que tomó para mantener la estabilidad económica de su empresa? Invertir en trabajadores, invertir en nuevos conceptos para la empresa. Más que nada, eso me ayudó tanto para tener ingresos económicos más grandes. Así que yo creo que pues Bueno, teniendo en cuenta todo esto, hablemos un poco sobre sus planes a futuro, sobre su empresa. Literalmente, por ejemplo, ¿cuáles son los planes futuros que usted tiene con su empresa en estos momentos para los próximos años? Como lo dije, un objetivo sería tener sucursales ya en otros países, ya que hemos tenido solicitudes de que les gustó nuestra ropa cuando vinieron de visitar al país. Entonces, uno de mis planes es que mandemos unas sucursales a otro país. Y bueno, hablando actualmente ahora, ¿cuáles son los hitos recientes o los logros más destacados de su empresa? Los logros, pues uno de mis logros sería de que cumplí eh, mi proyecto, la visión, y uno de los logros de la empresa fue que a lo mejor de los 3 estados que ya teníamos, se amplió a todo el país, gracias a Dios. Con el éxito que ha tenido su empresa, ¿tiene planeado en algún momento de su progreso vender la empresa o planea quedársela y heredarla? Eh, Todavía no tengo planes para eso, pero yo creo, yo le puse el amor, todo mi amor a esta empresa y vi cómo fue creciendo y cómo llegó hasta la cima, así que lo más probable es que me la quede. Ok, y hablando un poco de sus valores y principios, ¿cuáles son los que considera que usa para tomar decisiones importantes en su empresa? Los valores importantes sería entender al cliente, eh, dar a entender el concepto, conectar con el concepto del cliente. Muy bien, eso sería todo para esta entrevista. Muchas gracias por su participación, señor León. Sí, muchas gracias a Muchas ustedes. gracias, señor.